solo y que no tengo salida. Pareciera que nadie me quiere ayudar. De repente yo siento una mano en mi hombro, una voz apacible de Jesús que me dice: no te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino mirarás la bonanza. Señor, cada día que pasa, en esos momentos difíciles de mi vida, he aprendido a refugiarme en ti, porque junto a ti, Señor, yo me siento seguro. Cuando me encuentro solo y que no tengo salida, pareciera que nadie me quiere ayudar. De repente yo siento una mano en mi hombro, una voz apacible de Jesús que me dice: no te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino mirarás la bonanza. No te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino mirarás la bonanza. Señor, no importa lo que pase, siempre voy a confiar en ti, mi precioso Jesús. Muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes. Les saludamos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Dios es muy bueno. Soy el pastor Jorge Bustamante de la Iglesia Cristiana Shalom en Sydney, Australia, y nos hemos reunido en este día, 30 de agosto, por medio de estos medios de comunicación de Radio Punto Latino Sydney
deseando que Dios hable por su palabra a cada oyente, amigos, familiares, a través de Sydney, Australia y el mundo para fortalecernos en la fe, en nuestra confianza en Dios. Este es nuestro programa radial, Busquemos a Dios. Y la palabra de meditación para este día dice así en Isaías 55, versículo 8 en adelante. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y por darnos la oportunidad de vivir en este día. Te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia. Clamamos por cada uno de nuestros oyentes para que tú los ayudes conforme a tu poder divino a salir adelante de cualquier situación adversa, los libres del mal y los cubras de tu misericordia y de tu poder divino. Gracias te damos, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos también por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida para nuestras vidas. Clamamos para que tú nos des sabiduría para poder entenderla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, oramos. Amén. El tema de hoy es ¿quién es mi prójimo o mi vecino? El significado bíblico de prójimo se refiere a una persona semejante a nosotros, que puede ser interpretado como alguien que es cercano, un amigo, un vecino, un familiar. El origen de la palabra prójimo proviene de la raíz griega plesión, que se traduce como próximo. Por su contexto, ser un verdadero prójimo significa tener responsabilidad emocional y que no se limita nada más a personas con quienes tenemos lazos en común. La Biblia nos relata que en tiempos de Jesús los escribas y fariseos solo consideraban como su prójimo verdadero a todos aquellos que compartían sus mismas creencias, es decir, que formaban parte de su mismo grupo religioso. Sin embargo, esto no se encuentra en la Biblia como una realidad. Dios deja muy en claro que su amor se manifiesta y pertenece a todos los seres humanos. Es decir, como creyentes y seguidores de la palabra de Dios debemos demostrar nuestra capacidad para ser prójimos de quienes no conocemos. Entonces, el sinónimo de prójimo sería cercano, próximo, hermano o vecino. Y en Levíticos capítulo 19, versículo 18 nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Se da cuenta que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es una enseñanza que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y es por eso que también en el Deuteronomio 19, en Pentateuco, dice la palabra del Señor en el versículo 11 y 12, pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. ¿Se da cuenta que no todos son vecinos? ¿Que todos no son nuestro prójimo? Bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante. En Proverbios 3:29 dice: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Entonces el prójimo es aquel que trata de hacernos el bien y que también nosotros le tratamos de hacer el bien. Proverbios 11:9 nos enseña que el hipócrita con la boca daña a su prójimo, sea lo calumnia
lo mal califica ante los demás. Y dice, más los justos son librados con la sabiduría. Entonces es muy importante cómo nosotros nos comportamos con nuestro prójimo. Proverbio está lleno de amonestaciones respecto al prójimo. Y es por eso que la palabra del Señor es tan rica en enseñanzas. Y la debida consideración para con el prójimo está expresada en el gran precepto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le ponemos un ejemplo. En Mateo 19:19 dice, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que nuestro prójimo es el que está al lado nuestro, al que podemos tenderle la mano, al que debemos de respetar, al que debemos de darle lo mejor. Y esto lo podemos saber a través del análisis de la parábola del buen samaritano. Si nosotros vamos al libro de Lucas capítulo 10, del versículo 25 en adelante, vemos que la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta fue la respuesta a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Sabemos ya que la ley y los profetas se resumen en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya hemos desentrañado lo que significa amar y sabemos quién es Dios, y Dios es amor. Y lo podemos encontrar en 1 Juan 5, del versículo 7 en adelante. Dice, amados, amémonos unos a otros. No dice odiémonos, no dice tampoco matémonos, no dice robémonos, no dice tampoco calumniémonos unos a otros. No dice eso, sino que dice amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor nos ha respondido con la historia de este samaritano. Hemos de tener en cuenta que judíos y samaritanos en aquellos entonces no se llevaban bien. Mantenían grandes diferencias entre ellos que eran irreconciliables. Sin embargo,
Es un buen samaritano a quien Jesús escoge para ilustrar el buen comportamiento digno de imitar y que debemos de tener todos. Guardando las distancias y diferencias sería como que hoy podemos ilustrar que podemos ayudar a cualquier miembro de otra religión. Este es el primer elemento que el Señor escoge para interpelarnos e invitarnos a considerar que la bondad no es propia sola de los nuestros, de los que nos caen bien, de aquellos con los que tenemos afinidad. La bondad de Dios ha sido puesta por Dios en nuestros corazones, en el género humano en general. ¿Quién es el prójimo? Y la palabra es el que practicó la misericordia con él. Y es por eso que Jesús entonces le responde: ve y haz tú lo mismo. Si el Señor hubiera respondido a la pregunta del abogado, querría señalar que el hombre que cayó entre los ladrones es el vecino del sacerdote, del levita y del samaritano. Pero en cambio el Señor pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo, el que cayó en manos de los ladrones? El Señor no respondió a la pregunta del abogado: ¿quién es mi prójimo? En vez de eso le enseñó: sé tú el prójimo, sé tú el vecino. En otras palabras podríamos decir: sé tú el buen samaritano. O sea, cualquiera que encuentres que necesite ayuda, serás tú el vecino, serás tú su prójimo. Dios nunca nos ha puesto una actitud de indiferencia con nuestro prójimo. Lastimosamente, en muchos lugares y en muchas familias, las indiferencias son usadas como un castigo, como una manera de mostrar nuestro enojo o nuestra molestia hacia otras personas. Y se expresa en la falta de comunicación, es decir, dejar de dirigir la palabra, frialdad en el trato, ignorarla. Pero en realidad esa actitud es una muestra de falta de inteligencia emocional. Debemos de tomar una actitud diferente. ¿Por qué? Porque eso no soluciona ningún problema en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestras familias. Debemos de buscar un diálogo para darle solución al problema y ser un buen prójimo. Una ilustración cortita. Un día iba manejando con mi esposo y un amigo por Bankstown cuando vi a un hombre tendido de espaldas en el suelo. Paré el vehículo y nos bajamos, y cuando me acerqué al hombre me dijo: por favor, no me asalte. Qué curioso, en Australia no se producen estos efectos, y este hombre me dijo: no me asalte. Tome, aquí tiene el dinero, y me pasó un rollo de dinero. Nos dimos cuenta de que estaba en estado de ebriedad. Le dijimos que no se preocupara, que deseábamos de ayudarle. Era de noche, estaba solo, estaba frío, no se podía parar. Nos dimos cuenta de que estaba en estado de embriaguez, estaba ebrio. Entonces le pregunté dónde vive. Nos dio la dirección, llamamos a un taxi y le dijimos: lleve a este varón a este lugar, déjelo allí, tome aquí, está el pago de la carrera. Déjenme explicarle que no fue que amábamos a este varón, tampoco que le conocíamos. Solo vimos que tenía una necesidad de ayuda y se la otorgamos. Dios nos enseña: sé tú el vecino, el prójimo. De esta manera el Señor estaba enseñando al abogado que estaba haciendo la pregunta equivocada. Debería preguntarse: ¿cómo puede ser un buen vecino en lugar de quién son mis vecinos? ¿Quién era el vecino de aquel que cayó entre los ladrones? ¡Qué sabiduría tremenda del Señor! Es extraordinario. Cuando el abogado respondió al que le mostró misericordia, respondió el Señor: ve y haz tú lo mismo.
Debemos contentarnos con ser vecinos de cualquier persona necesitada en lugar de buscar una definición exacta teológica de quiénes son nuestros vecinos. De hecho, puede ser en parte porque no solo es imposible salir con una respuesta precisa a la pregunta. El Señor quiere una respuesta sólida, como le respondió al abogado. Ve y haz tú lo mismo. Sé tú el buen vecino. En Zacarías 8:16 la palabra del Señor nos dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo que conduce a la paz en vuestras puertas. ¿Se da cuenta? Dios es muy bueno. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y es por eso que la palabra traducida vecino en el Antiguo Testamento es una palabra hebrea, rea, que significa amigo, compañero, compañera. Y en el Nuevo Testamento la palabra en griego es blesión, que es una palabra más ambigua y significa el que está cercano. Pero debemos de amar a nuestro prójimo. Y es curioso que la palabra de Dios no nos insta a amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos. La palabra de Dios nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nunca ama a tu enemigo como a ti mismo. Es verdad que la palabra de Dios nos enseña a amar a nuestros enemigos. En Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero nunca nos exige que amemos a nuestros enemigos como a nosotros mismos. ¿Se da cuenta lo que le quiero decir? Si vas a amar a tu enemigo como a ti mismo, entonces debes amar a un extraño que está tratando de asesinarte, de violar a tus hijos, de atacarte violentamente y dejarte parapléjico. Debes de amar a estas personas como se ama a tu cónyuge, a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos en la fe, a tus amigos. Por supuesto que no. Nunca será posible amarle así. Además, me parece que es impráctico hablar de estas cosas, de amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo deberemos considerar amar a nuestros enemigos, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5? El Señor nos enseña que durante una situación de guerra sería imposible amar a tu enemigo que está tratando de matarte, con el cual tenemos intercambio de balas. Pero si tu enemigo es herido y cae en tus manos, entonces, en cierto sentido, se convierte en tu vecino y debes prestar ayuda. Debes de actuar con benevolencia, o sea, con comprensión, tolerancia y buena voluntad. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Esto no significa que Dios ame a todos por igual y desea que todos sean salvos. Más bien se refiere a su benevolencia hacia todas sus criaturas, que incluye aún a los que están reprobados. Si Dios es benevolente y su benevolencia se basa en su buena voluntad, sin respecto a los destinatarios, el amor complaciente de Dios es un amor que se basa en algunas cualidades de los receptores. Dios tiene un amor complaciente por sus escogidos, pero no tiene ese mismo amor para los reprobados. Ahora, los elegidos, los escogidos, los hijos de Dios, como quiera llamarle, no tienen nada adorable en sí mismos. Son amados
complacientes por su unión con Cristo Jesús. Y allí es donde viene el cambio. Ahora viene el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Parece hablar del amor complaciente. Veamos, Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Es benevolencia. Por tanto, el vecino puede aproximarse más estrechamente a nuestros familiares, amigos, parientes, compañeros, vecinos, a todos los que nos hacen el bien, no a todos los que nos hacen el mal. Todo lo que podemos decir definitivamente es que, aunque está claro que las Escrituras no nos dicen que debemos de amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos, también está claro que tenemos que hacer el bien a todos cuanto tenemos la oportunidad de hacerlo, independientemente de cuál sea nuestra definición de vecino. Piense en esto, medítelo por un momento y practíquelo lo mejor que pueda. Deseamos que tengas paz con tu prójimo. Es por eso que te dejamos esta palabra de pensamiento. ¿Quién? Pues de estos tres, ¿te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que tuvo misericordia. Haz tú lo mismo. Dios bendiga esta palabra en tu vida y te ayude a creer. Padre, oramos en esta mañana. Divino Dios, te damos muchas gracias por proveernos este tiempo y este medio de comunicación para hablar de tu gran amor a esta humanidad y atraerlos a ti a través de la fe, a tu palabra, tu Santo Espíritu y a la presencia de Cristo. Te damos gracias por las personas que han escuchado este mensaje, que han recibido tu palabra y tu amor a través de tu Hijo, nuestro Señor. Que aquellos que llamas a tus caminos sigan creyendo que tú eres poderoso para hacer las cosas más difíciles en nuestras vidas. Clamamos, amado Dios, para que aquellos que han escuchado tu palabra practiquen los ejercicios espirituales para poder crecer a través de tu palabra, la oración, la alabanza, el compañerismo y las buenas obras. Y que cada uno de nosotros lleguemos a ser buen prójimo, buenos vecinos, amándote a ti en primer lugar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que a través de Cristo lleven los oyentes tu mensaje de salvación, esperanza, consolación y reconciliación a todos aquellos que lo necesitan, para que pongan su fe en ti. Padre, clamamos para que nuestros oyentes se aferren a ti en todo tiempo, para que los levantes, los ayudes y les enseñes cada día a través del poder de tu Santo Espíritu. Amén. A todos nuestros oyentes, Dios les bendiga, guarde y prospere a ustedes, a sus familias y a sus vecinos hoy y a futuro. Bendiciones. Shalom. Soy el pastor Jorge Bustamante y mi esposa al servicio de Dios, de la comunidad de habla hispana y de los santos que están en Australia y alrededor del mundo. Dios les bendiga. Señor, enséñame, por favor, cómo amar a mi prójimo. Dame un corazón puro para anunciar tu sincero amor, Señor. Me tienes que guiar. Quiero ser manso y humilde, obedecer tu palabra,
que guiar. Quiero ser manso y humilde, obedecer tu palabra, para que siempre me vaya bien. Quiero testificar que me has hecho muy feliz. Con nada puedo pagar. Dale mucho más a mi prójimo. Dame la oportunidad para hablar de tu amor. Lléname de tu bondad para servirle a mi prójimo, para servirle a mi prójimo.